preciosa sangre que mi vida cambió, mis pecados, mis culpas. Bendiciones, amadas águilas. Bendiciones a todos los que nos están escuchando en el canal YouTube. Bienvenidos a un nuevo compartir de esta palabra poderosa que tiene que ver con todo este acontecer espiritual que se está moviendo a nivel mundial. Nosotros venimos tocando un tema que es bastante importante y profundo, porque precisamente de eso se trata lo que está ocurriendo ahorita en todo el universo, la parte religiosa espiritual. Hablamos la vez pasada sobre el cristianismo. Veníamos haciendo un análisis del origen o de los antecedentes, como el subpunto A, dentro de este punto 5, que es el cristianismo. Acá en este estudio, que lo vamos a comenzar o lo vamos a continuar hoy sábado 4 de julio del 2020, decíamos entonces que los antecedentes del cristianismo los podríamos tomar desde el llamado que Dios le hizo a Abraham para poder colocar la semilla de vida, que es Cristo, en la próstata de él, y de esa manera poder traer la genealogía de Jesucristo, hasta que Cristo naciera aquí en la tierra como hombre, Jesús como hombre. Puesto de que en los dos intentos anteriores, tanto de Adán como de Noé, no pudo lograr nada. Bueno, en Abraham sí lo logró. Y decíamos entonces que si la semilla que Dios le colocó a Abraham era Cristo, entonces desde ahí podemos enfocar el origen del cristianismo. Sin embargo, vamos a hacer un análisis bastante profundo sobre el cristianismo, de cómo se viene manejando y cómo se viene manifestando. Ya todo el ministerio de Jesús nosotros lo conocemos, porque una de las cosas que a nosotros nos aventaja es que podemos comparar el cristianismo con todos los otros enfoques religiosos y fácilmente podemos de una vez determinar que la única verdad es Cristo, más nadie, como lo dice la palabra. Entonces ahí, en ese punto de la muerte y la resurrección de Cristo, es donde se establece, como quien dice, un hecho poderoso, un acontecimiento histórico que trajo varios efectos, varias actividades o varias manifestaciones en la historia, tanto naturales como espirituales, esas manifestaciones. Y la primera que ocurrió después de la muerte y resurrección de Cristo Jesús fue que Él dividió la historia en antes de Cristo y después de Cristo. Por eso que nosotros vemos siempre cuando hay fecha, hay esa descripción antes de Cristo o después de Cristo, porque Él es la referencia histórica, tanto natural como espiritual. Vemos entonces que ese hecho de la muerte y la resurrección fue tan importante que todo el mundo lo tomó como referencia, el antes y el después. Pero además de eso, trajo otros acontecimientos que nosotros los vamos a analizar y los vamos a ir viendo uno por uno. Por ejemplo, dice la palabra en Lucas 24:45, y esto es algo tremendo, que les abrió el entendimiento a los discípulos para que comprendieran las escrituras. ¿Por qué? Porque la muerte y la resurrección de Él fue el cumplimiento de lo que ya venía escrito desde Génesis. Por eso le decimos que el cristianismo, el verdadero origen es desde Génesis, porque Cristo siempre ha existido. Lo único que necesitaba un cuerpo de hombre aquí en la tierra para manifestarse, ¿ves? Pero cuando Él le explicaba a los discípulos de que era necesario de que Él muriera y resucitara, en Lucas 24:45, es porque Él les tenía que dar el entendimiento para que ellos comprendieran que lo que sucedió fue lo mejor,
porque si Él no hubiera muerto, nosotros no tuviéramos vida. Otro hecho importante que Él comisiona a los apóstoles. En Marcos 16, versículos 14 al 18, podemos ver cómo Él delega en los apóstoles el trabajo que comenzó. Y en nosotros también. Es decir, que el trabajo de Cristo que comenzó hace 2020 años todavía no se ha terminado. Generación tras generación le ha dado cumplimiento a ese trabajo. Por eso Él delegó en los apóstoles y en nosotros en este tiempo que nosotros continuemos el trabajo que Él comenzó. Otro acontecimiento. Él dijo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Si Él recibió la potestad en el cielo y en la tierra, que es la cabeza, nosotros como cuerpo también tenemos esa potestad, esa autoridad. Y lo dice Mateo 28, versículo 18. Porque si Él es la cabeza y tiene esa potestad y esa autoridad, el cuerpo también lo tiene. Porque no solamente puede ser una cosa, tiene que ser todo completo. Otro acontecimiento que se dio es que la iglesia recibió la promesa del Padre y el derramamiento del Espíritu Santo, bautizando a los primeros creyentes. Hechos capítulo 2, versículo del 1 al 4, lo podemos ver. Cómo Dios cumplió lo que prometió. Otro acontecimiento fue el nacimiento de la iglesia. ¡Qué tremendo! El nacimiento de la iglesia cristiana como cuerpo de Cristo. Hechos 2, versículo 46. Porque anteriormente Él era el maestro con un grupo de discípulos. Pero cuando se dio esta manifestación de la muerte y la resurrección de Jesús, entonces ya como Él no estaba y los apóstoles eran los que estaban desarrollando el trabajo del maestro, entonces los llamaban a ellos cristianos, porque eran seguidores de Cristo. Y ahí es donde se origina la iglesia. ¿Ven? Se origina la iglesia. Y el acontecimiento más determinante en esa muerte y resurrección es nada más y nada menos que la carne y la sangre de Cristo que nos dejó. Y Él nos dijo, hagan memoria de esto. Enseñó a los discípulos para que los discípulos enseñaran a los demás y los demás a los demás, y hasta este tiempo que nosotros lo aprendimos a través del Espíritu Santo que nos lo ha revelado. El comer la carne y el beber la sangre. ¿Por qué? Porque ahí en Lucas 24, versículo del 13 al 35, la carne y la sangre de Cristo le abrió los ojos espirituales a los discípulos. Y si los discípulos no tienen los ojos espirituales abiertos por Él, difícilmente podemos hacer el trabajo. Porque todo el trabajo que tenemos que hacer, lo tenemos que hacer en el espíritu, en la dimensión espiritual. Vamos ahora con el mismo punto del cristianismo, pero con el subpunto C, que es referente a la cronología. La cronología nos va dando a conocer hechos en el tiempo, por eso que se llama cronología. Y nosotros podemos ver en el libro de Hechos de los apóstoles y de los discípulos de Cristo una serie de sucesos importantes y determinantes para poder caracterizar a esta iglesia cristiana. Entonces decimos que desde el libro de los Hechos, que fueron más o menos como 30 años el transcurso de ese tiempo, que habla del origen de la iglesia cristiana, conformado primeramente por judíos creyentes que estaban ahí, los 120 que estaban reunidos, que recibieron el bautismo del Espíritu Santo, eran judíos creyentes. Y posteriormente se fueron uniendo los gentiles. Lo vemos hasta el libro de Apocalipsis, desde Hechos hasta Apocalipsis, escrito
¿verdad?, por el apóstol Juan en el año 95. Fíjense que él fue el que vivió más tiempo porque él era el más joven. Ya todos habían muerto cuando el apóstol Juan escribió el libro de Apocalipsis. Ahí se registraron las grandes manifestaciones del poder del Espíritu Santo en todo ese lapso, desde Hechos hasta Apocalipsis. Se registraron las grandes manifestaciones del poder del Espíritu Santo en la vida de los ministerios y discípulos de Jesús, así como en la expansión, el crecimiento del Evangelio desde Jerusalén hasta Roma, de manera triunfante todo el tiempo, a pesar de la oposición y la persecución del Imperio Romano y también de los judíos religiosos, porque no solamente el Imperio Romano fue el que crucificó a Cristo, los judíos religiosos fueron los que lo llevaron para eso. De esa manera, el Espíritu Santo constituyó al cristianismo en un poder espiritual, convirtiendo a muchos de los funcionarios del Imperio Romano en cristianos. Vemos el caso de Cornelio, vemos el caso del carcelero cuando tuvo que sacar a Pablo y a Silas, que se convirtió él y toda la familia. Así muchísimos funcionarios del Imperio Romano se convirtieron. Entonces, por supuesto, el Imperio Romano iba perdiendo fuerza y el cristianismo cada día era más potente, más poderoso. El Imperio Romano, ante este crecimiento del Evangelio, encarcelaba, mataba y penalizaba a todos los creyentes. De hecho, todos los apóstoles murieron en esas condiciones, a excepción de Juan, que murió por muerte natural. Pero todos los apóstoles y la mayoría de los discípulos murieron en manos del Imperio Romano. En el siglo IV, año 313, miren lo que ocurre. Como el Imperio Romano no podía con el cristianismo, había una autoridad llamada Constantino que se le ocurre despenalizar la práctica del cristianismo. Y en el año 380 después de Cristo, Teodosio declara como religión oficial al Imperio Romano el cristianismo. Miren todo esto. Es decir, como ellos eran la autoridad política y como vieron que no podían con el cristianismo, entonces lo que hicieron fue que se unieron al cristianismo, pero con el propósito de tomar control del cristianismo. Porque eso fue lo que ocurrió. ¿Ok? ¿Qué sucede? Que durante esa etapa, ese tiempo, se dieron hechos bastante fuertes con respecto al cristianismo y al Imperio Romano. Entonces, decíamos que en el año 313, Constantino despenalizó el cristianismo, la práctica del cristianismo. Y en el 380, Teodosio la declaró como religión oficial del Imperio Romano. Miren ellos, la tomaron para ellos. Pero muchos estudiosos, y nosotros sabemos ahora, y lo podemos decir con toda la autoridad, que todo lo que ocurrió en ese tiempo sobre las supuestas visiones y milagros que Constantino recibió fue solamente un teatro que al ver el gran crecimiento del cristianismo decidió unirse a ellos, pero para tomar control. Y de hecho lo hizo, porque él era la autoridad política. Entonces decidió hacer una especie de fusión entre paganismo y el cristianismo, tomando ritos de cada parte para crear una religión muy particular y parecida al catolicismo, que es lo que vemos ahorita. Por eso es que nosotros vemos que el catolicismo no es el cristianismo en esencia. Es una combinación de paganismo con cristianismo.
porque cuando nosotros vemos la palabra, es totalmente diferente a lo que ellos confiesan. Entonces, ¿qué sucede? Que esa decisión de Constantino fue simplemente para tomar control del cristianismo, para que los discípulos no evangelizaran a la gente, para que los ministerios no fueran llamados por el Espíritu Santo, sino colocarlos él mismo. Y de esa manera se fue apropiando del cristianismo hasta que él era el que colocaba todas las autoridades con otra figura. Porque cuando usted ve en la palabra no existe ninguna figura del Papa. Entonces, todo eso fueron inventos para ellos tomar control. Ahora, ¿por qué lo hicieron? Para que la gente no conociera las escrituras originales de Dios, para que la gente no conociera la verdad, para que no se siguieran convirtiendo en cristianos, sino que dieran por hecho que todos eran cristianos porque el Imperio Romano lo había reconocido como religión oficial. Y de esa manera, él poderlos manipular. Y de hecho, así siempre ha sido. Porque eso es lo que ha hecho el Imperio Romano, llevado de la mano o apoyado de la mano con el Vaticano. ¿Para qué? Para darle el control político, religioso y económico a un Estado dentro de otro Estado, con sus propias leyes e inmunidad religiosa en todo el mundo. ¿De quién estamos hablando? De la Ciudad del Vaticano. Ustedes saben que ellos están en Roma, pero ellos funcionan como un Estado aparte, con sus propias leyes. A ellos no los puede tocar nadie, ni ahí ni afuera, porque cuando ellos salen para otro lado, ellos tienen una supuesta inmunidad religiosa. Por eso es que hay tantos casos de pederastas y de pedofilia en los curas. ¿Por qué? Porque ellos se cubren en esa supuesta inmunidad. ¿Ok? Entonces nosotros vemos cómo la iglesia entró en esa etapa del oscurantismo. Porque imagínense, donde el Espíritu Santo ya no es quien escoge los ministerios, el Espíritu Santo no es el que dirige en los negocios de Dios, sino que es un hombre que trae una iniquidad terrible como el Imperio Romano y toma control de la iglesia. Entonces desvirtúa toda la verdad, esconde la verdad y la manipula y la maneja como él quiere. Pero como Dios es Dios, dice la palabra, ¿verdad?, que siempre la verdad saldrá a la luz. Y vamos entonces ahora a ver el punto D, que tiene que ver con la reforma protestante. Estamos hablando del cristianismo, el subpunto D, vamos a hablar de la reforma protestante. Como la iglesia, mire esto, qué terrible, desde el año 380 hasta el año 1517, más de 1200 años en oscurantismo, en ceguera espiritual, tomando control, tanto el Imperio Romano como el Vaticano, de todos los poderes religiosos, porque no era espiritual, religioso, económico y político. ¿Por qué? Porque en esa combinación diabólica, el Espíritu Santo no era quien direccionaba la iglesia, sino el Imperio Romano, a través de la figura del Vaticano, como les estoy diciendo. Pues Dios empezó a levantar hombres que le empezó a mostrar la verdad. Pero ¿qué pasa? Que como eran hombres de ellos mismos, cuando ellos se veían descubiertos, los quemaban y los condenaban como herejes, Y así sucedió muchas veces.
Muchos hombres fueron mártires porque Dios les mostró la verdad, pero ellos los quemaban, condenándolos como herejes. Hasta que llegó un momento que Dios levantó un hombre llamado Martín Lutero en el año 1517. Y Dios le muestra a este hombre, un monje, que era del mismo grupo de ellos, pero como Dios es el único que conoce los corazones y sabe a quién puede utilizar, le da la revelación, nada más y nada menos, que la salvación es por gracia y no por obra. ¿Por qué? Porque el Vaticano, para construir ese templo grande, inmenso que tiene en Roma, San Pedro, ese templo, esa construcción, ellos vendían la salvación. ¿De qué barbaridad? Vendían. A los ricos les decían que si no pagaban, no eran salvos. Y a los pobres les decían que si no se dejaban explotar de los ricos, no eran salvos. O sea que tenían un negocio redondo con apariencia de Dios. Apariencia, pero era eso. El diablo entronado en el Vaticano, manipulando a toda la humanidad y haciendo de ese lugar un poder político, económico y social. Entonces, ¿qué sucede? Que viene Martín Lutero, que recibe esta revelación de que la salvación es por gracia y no por obra, y mucho menos por la venta de la indulgencia, porque eso es lo que hacen ellos, vendían las indulgencias. Entonces, esta verdad le abrió los ojos espirituales a mucha gente. Dice la historia que Martín Lutero era un hombre tan dirigido por Dios que lo primero que hizo fue transformar o traducir la Biblia del latín al alemán, porque eso fue en Alemania, porque la Biblia estaba escrita en latín, del latín al alemán. Lo primero que hizo fue traducir la Biblia. Después que tradujo la Biblia del latín al alemán, él se la quiso mostrar a la gente para que la viera, para que viera la verdad. Pero entonces la gente no sabía leer. Le tocó enseñar a la gente leer para que la gente lo viera con sus propios ojos lo que decía la palabra de Dios. Bueno, y mucha gente aprendió a leer. Pero después que la gente aprendió a leer, nomás que había una sola traducción. Entonces, no todo el mundo la podía leer porque era demasiada gente. Y ahí es cuando Dios, miren qué tremendo, le da la idea de la imprenta a otro hombre con el mismo espíritu de Martín Lutero, que se llamaba Rutenberg, le dio la idea de la imprenta. Por eso es que el primer libro que se imprime es la Biblia. ¿Por qué? Porque vino del cielo la idea de imprimir muchísimas Biblias para que toda la humanidad tenga acceso a la verdad. Y de esa manera, cuando la gente ya aprendió a leer y tenía muchas Biblias, imagínense, ya todo el mundo conocía la verdad y todo el mundo salió a protestar. Por eso es que se llama la Reforma Protestante. ¿Por qué? Porque ya la gente había abierto los ojos espirituales, la palabra de Dios le abrió los ojos a la gente, y la gente entonces no se dejaba engañar del Vaticano. Y eso hizo un mover fuerte en Alemania en ese tiempo, en el 1517 hasta el 1648. Fue de tal magnitud, pero de tal magnitud, que no solamente fue en Alemania, sino que luego se fue propagando por toda Europa. Y ustedes saben que toda Europa viene del Imperio Romano. Por eso es que en Europa hay muchos imperios pequeños, porque ellos vienen del Imperio Romano. Entonces fíjense cómo el cristianismo vuelve a tomar fuerza y vuelve otra vez a atacar el Imperio Romano.
se vuelve a imponer la verdad de Dios a través de las escrituras ya impresas, ya dadas a conocer para que la gente conociera la verdad. Pero, ¿qué pasa? Que ante este trabajo glorioso que Dios, el Espíritu Santo, estaba haciendo en la gente, y la gente estaba abriendo sus ojos espirituales, las naciones estaban despertando, los derechos de la gente se estaban dando, inclusive, mire, anteriormente, en esa época, los únicos que estudiaban eran los que tenían dinero. ¿Por qué? Porque los que tenían dinero pagaban maestros, pero la gente común no tenía derecho ni siquiera a la educación. Y una de las cosas que se logró en Alemania con esta reforma protestante fue enseñar a la gente a leer y a escribir de manera obligatoria para todo el mundo. ¿Por qué? Porque cuando la gente lee, la gente descubre. Por eso es que tenían antes manipulada a la población. ¿Por qué? Porque la gente no sabía leer. Pero después que Martín Lutero enseñó a la gente a leer, todo el mundo quería leer. Entonces se establecieron como derecho a la población de que todos tuvieran el derecho a la educación. Pero ¿qué sucede? Y este es el punto, como quien dice, trágico de la historia. Que por un lado Dios estaba utilizando a Martín Lutero y a mucha gente, porque junto con él se fueron uniendo hombres de Dios y le fueron dando fuerza a esa reforma protestante, que fue el avivamiento que se dio de la iglesia después de tantos años de oscurantismo. El enemigo, en vista que el catolicismo, el Vaticano, había sido avergonzado y se le habían descubierto todas sus maniobras y manipulaciones, levantó una contrarreforma. En el mismo Vaticano se fueron agrupando, ¿verdad?, corrientes que le hacían la contraria a la reforma de Martín Lutero. Por eso es que se llama contrarreforma, porque entonces ellos, de manera, como quien dice, particular, fueron haciendo grupos de sectas y de religiones para quitarle peso al cristianismo, para quitarle fuerza al cristianismo, para quitarle gente al cristianismo. Entonces, esa contrarreforma que la levanta Satanás ante tanto auge y crecimiento, se da el origen de las sectas religiosas, de los grupos religiosos, del sistema religioso mundial, que el diablo está detrás de todo ello para manipular, para mentir y por supuesto para sacar a la gente de la presencia de Dios. Hermano, este tema es tan hermoso, es tan importante y tan profundo. Todo cristiano debe conocer la historia, porque si nosotros no conocemos la historia, somos presa fácil de ser engañados por el enemigo. Y eso es lo que pasa con mucha gente, que no leen. Hay que leer la palabra de Dios porque es el libro básico, donde está la verdad. Pero nosotros tenemos que estudiar, tenemos que leer, tenemos que prepararnos con la historia, con todos los acontecimientos. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que nutrirnos del conocimiento. Primero del de Dios y segundo de todos los acontecimientos que se han dado paralelamente o alrededor de la palabra de Dios. Bueno, hermano, este tema es demasiado importante y apasionado. A mí me gusta mucho hablar de esto, porque esto a mí me apasiona, me ubica y me abre los ojos cada vez que yo leo y cada vez que profundizo, me abre más los ojos espirituales. Bueno, mañana, Dios mediante, seguimos con el otro punto que tiene que ver con todos estos grupos y sectas religiosas que salieron a partir de la contrarreforma. Bueno, bendiciones, Dios le bendiga y nos vemos mañana, Dios mediante. Sangre que mi vida cambió, mis pecados, mis culpas lavó.